Vivimos en un mundo complejo, por eso vamos a hablar de la doble acción. Tremendo, la doble acción. Vivimos en un mundo tan complejo que a veces se cuesta entenderlo. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablo con gente de otro país y quiere tratar de entender la política. Se vuelven locos. O quieren tratar de entender la economía argentina. Chao. Es muy difícil realmente. Aún nosotros que vivimos acá nos cuesta entender. Imagínate que viene de otro lugar. Porque a veces muchas de las cosas que pasan... Ayer hubo gente que me llamaba y me decía, ¿están bien? Porque estamos en Recoleta, ¿no? Imagínense. Ayer Recoleta fue como el epicentro de muchas noticias, ¿no? Así que... Y yo decía, no, está todo bien acá, hay una paz tremenda. Sobre todo hay una que vive acá, vive en la manzana esa, estaba bastante. Pero a veces cuesta entender la realidad, cuesta entender las cosas que pasan. Muchas de las cosas que pasan no se pueden explicar solamente por lo que uno ve, ¿no es cierto? Mucho de lo visible, y no me refiero a la política, me refiero a todo. Muchas veces las cosas que ocurren tienen una cantidad de causas que son difíciles de entender, ¿no? La multiplicidad de causas. Los que estudian matemáticas saben que hay que hacer una regresión múltiple para encontrar las variables que hacen que determinadas cosas hoy se puedan explicar, ¿no? Entonces buscan la correlación en determinadas cosas que ocurren o que pasaron y las cosas que uno quiere explicar, ¿no? Y lo mismo con las consecuencias. Muchas de las cosas que hacemos generan impacto, generan cosas a futuro, ¿no? Y entonces ahí estamos tratando de explicar lo que está pasando con muchas causas que algunos ven y otros no ven. Algunos quieren decir una realidad, pero en realidad están de alguna manera sesgados para poder interpretarla objetivamente, ¿no es cierto? Por eso se dice que ante la misma situación, dos personas la pueden explicar completamente diferente, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y ahí vemos esa multiplicidad de cosas, ¿no? Por eso Jesús nos enseñó, en realidad lo enseñó ya la Biblia, pero Jesús fue muy claro en enseñarnos dos realidades o dos planos de la misma realidad, ¿no? Lo espiritual y lo natural. Y Jesús nos enseñó, en muchas de sus enseñanzas, que mucho de lo que vemos en lo natural tiene la explicación, o sea, esas causas que a veces no se entienden, desde lo espiritual. Y mucho de lo que queremos lograr o queremos ver o queremos visualizar en el plano natural tiene una explicación desde lo espiritual. No sé si me voy explicando. Hay un libro, se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Saben cuál es? Job, no es Génesis. Uno diría Génesis porque está primero. No, pero es Job. El libro que se cree que tiene más antigüedad de toda la Biblia es el libro de Job. Y el libro de Job nos muestra una primera parte, un diálogo entre Dios y Satanás, que es el primer capítulo, los primeros 13 versículos concretamente, donde hay un plano, ¿no? Un plano donde Dios, Satanás hablan, ¿no? Uno le dice, mira a mi siervo Job, que es justo, y Satanás lo tiende, le dice, no, eso lo hace porque no le pasó nada. Y luego viene la etapa del plano natural, donde empiezan a contar la Biblia las cosas que le empiezan a pasar a Job. Claro, cuando Job estaba viviendo, él no tenía una noción de lo que pasaba en el plano de los primeros versículos del capítulo, ¿verdad? Entonces empieza a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y los amigos de Job menos visión tenían de lo que ocurría en el plano natural, en el plano espiritual, y ahí empieza... Les quiero mostrar una imagen de un cuadro. Es una pintura que hizo en el Renacimiento, se llamaba Rafael. Es una pintura que se llama La Escuela de Atenas. ¿Algunos la habían visto alguna vez? No es muy conocida, bueno, sí, vos que sos artista plata, pero bueno. No es muy conocida, pero muestra muchos personajes de la historia griega antigua, y los principales, como ustedes ven, son esos dos que están en el medio. Uno es Platón, el de naranja, y el otro, Aristóteles, ¿no? Entonces, si lo ven a Platón, señala el cielo, o señala para arriba, y si lo ven a Aristóteles, señala para abajo.
O sea, los dos filósofos explicando la realidad, pero de manera diferente. Uno explicándolo desde lo espiritual y el otro desde la realidad de las cosas, ¿no? Y después hay muchos, por ahí anda Pitágoras haciendo dibujos, por ahí anda Parménides y otros filósofos, Heráclito está por ahí. Y bueno, y ahí, ¿no? Es una pintura muy conocida, una de las más conocidas de este pintor Rafael Sanzio, se llamaba. Y nada, me quedó esto, ¿no? Como hay dos miradas, una más hacia abajo y la otra más hacia arriba. No, y como que a veces nos cuesta a nosotros, ya está, si querés podemos sacar el arte, después lo pueden encontrar eso por algún lugar. Hoy estamos muy artistas, ¿no? El arte, esto, en Petinato en la puerta haciendo esculturas, estamos a full hoy. El pastor contando cuadros que vio. Ahora, ¿qué es esto, no? de la doble mirada, porque a veces nos cuesta mucho, no sé si a vos te pasa, ¿no? Uno es como que mira la realidad, lo que vive cada día, y le cuesta interpretar lo que pasa desde el mundo espiritual. Hay gente que no, que es completamente mística, que todo le da un sentido espiritual. Uy, perdí el colectivo, era del diablo. Bueno, no, pará, ¿viste? O sea, justo ahora viene otro, ¿no? Nunca te pasó que llegaste justo y se te fue el subte. Vos decís, uy, diablo inmundo, ¿viste? Gente que todo no, es como que le busca toda la cosa, ¿no? Trata de encontrarle y se la pasa, se vuelve loco porque no puede encontrar todo lo espiritual y no todas las cosas hay que buscarle el lado místico porque si no uno se vuelve loco. Ahora, eso no significa que nada tiene significado o una correlación espiritual de las cosas, ¿no? Muchas de las cosas que nos ocurren tienen una correlación espiritual o tienen un significado espiritual. De hecho, Jesús, en otro pasaje ya en el Nuevo Testamento, cuando se acuerdan que Pedro le dice, yo no te voy a negar, yo te voy a defender, qué sé yo, y Jesús le dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero antes de eso Jesús le dice, Simón, Simón, ¿qué le dice? El diablo te ha pedido para zarandearte. Ah, qué palabrita, ¿no? ¿A cuántos quieren recibir esa palabrita? No, a vos, no, a mí no, a vos. Yo no, voy a orar por vos para que... No, y uno que dice, ay, que no me zarandee mucho, Señor. Pero yo voy a orar por vos, le dice Jesús, para que tu fe no falte. O sea que, fíjate como que en realidad Jesús hace una interpretación de lo mismo de Job, ¿no? Porque habla del terreno espiritual y el terreno natural. O sea, de alguna manera, lo que nos está mostrando esto es que tenemos que estar preparados para ver la realidad de dos lados. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, hay un versículo que está en 1 Corintios 2:14. Miren cómo lo explica, ¿no? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, lo natural y lo espiritual. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que dos problemas tiene una mirada exclusivamente natural. No percibe, o sea que es como que para él no existe y tampoco lo puede entender, menos, o sea, en el caso que lo percibiera, no lo entiende. O sea, ¿por qué? Porque la revelación es por el Espíritu. O sea que uno quiere interpretar la realidad de una manera espiritual, pero si no tiene los elementos, o sea, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es quien nos manda el Señor a habitar para darnos interpretación y discernimiento de las cosas. O sea que muchas veces uno tiene que tener revelación a través de lo que dice la palabra, porque la palabra es clara, la palabra no dice dos cosas contrarias, la palabra es la palabra de Dios y uno no le puede hacer decir a la palabra lo que uno quiere, sino que la palabra es la que se explica por sí misma y la palabra nos muestra que la consecuencia de un pecado, la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, yo no le puedo hacer decir otra cosa a la Biblia. Yo no le puedo hacer decir a la cosa una cosa a la Biblia que haciendo todo lo contrario de lo que Dios me dice, me va a ir bien. No le puedo decir eso, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, lo que nos dice la Biblia es que lo que sembramos tiene una consecuencia.
Por eso nosotros creemos, lo que acaba de decir María José, que cuando uno da, está generando una doble acción. Acuérdense un caso en la Biblia de uno de los primeros que recibe, el primero gentil que recibe el Espíritu Santo, y donde lo manda Pedro, ¿no?, a la casa de Simón. ¿Y por qué Pedro va a la casa de Simón? Porque cuando llega le dice, Dios escuchó y vio tus acciones, tus dádivas, y vio lo que vos hacías. O sea que eso le generó un impacto espiritual. De repente su casa se convirtió en un avivamiento del Espíritu Santo. O sea que a veces uno no entiende que muchas de las acciones que hacemos tienen un doble impacto en lo natural y en lo espiritual. Lo que acaba de contar Fede, lo que él hizo con eso que le habló el Espíritu Santo, él podría haber dicho, no, ya está, le di las empanadas, está todo bien. Ahora, lo que él hizo, no solamente tú, y él dijo, bueno, yo le di la campera, pero en realidad el que fui bendecido fui yo. O sea que esa acción que hizo tuvo un impacto, pero no tuvo un impacto solamente en el mundo natural, tuvo un impacto en el mundo espiritual. Ay, pastor, ¿cómo dices eso? Claro, porque lo que él rompió es un espíritu de avaricia y de aferrarse a las cosas. Y que muchas veces eso le detiene otras bendiciones que están preparadas para su vida, que no solamente están medidas en el nivel de una campera recibe una campera, si de una Levis recibe una Levis. ¿No es cierto? No. O sea, viste que a veces uno mide en el terreno natural y a veces uno hace algo en el mundo natural y Dios te sorprende y te bendice con una casa. Vamos, Fred. Sí, hermano. Y vos decís, pero ¿qué relación tiene una campera con una casa? No, pero Dios hace como quiere, porque a Dios no le importan las cosas, Dios ve el corazón. Acuérdense de esa mujer que dio una moneda y dijo, esa mujer dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. O sea que a veces uno mide las cosas desde una mirada y Dios las mira desde otra mirada, de la mirada espiritual. ¿Entienden lo que estamos hablando? Hay una doble acción que a veces uno desconoce. Mucha gente solamente mira lo que ve en sus ojos físicos, pero Dios mira otras cosas. Y eso genera un impacto. Por eso dice, vas a recibir bendición hasta la tercera y cuarta generación. Muchas de las cosas que hoy recibimos vienen con cosas que alguien bendijo. Ahora, me voy a meter un poquito más por acá, porque es un terreno poco explorado y muchas veces no le damos mucho lugar. Muchas veces nos pasa, como les decía, que nos cuesta ver la relación entre una cosa y la otra. Pero sin embargo, vamos a leer que Jesús no solamente nos hace entender esto, de que hay una relación entre lo que hacemos, lo que decimos. Por eso cuando uno bendice con sus palabras, en realidad está soltando en el mundo espiritual una bendición. Ustedes tienen que entender esto. Cuando yo suelto una palabra y la autoridad que Dios nos ha dado en lo que decimos, genera no solamente lo que alguien me escuche, porque por ejemplo una persona no está conmigo, está en otro lugar, pero yo miro una noticia y le mando una maldición. Que se muera este. ¿No? ¿Alguna vez se te escapó? ¿Qué sé yo? Hijo de las tinieblas. Ay, el pastor. Este se merece la horca. A la horca. Este le mandó que sí. Y le mandó todo. Por ahí lo canta también. Bueno, no voy a decir porque... Lo que nos lleva a la cosa, ¿no? Cuando uno da maldición, está en el mundo espiritual atándose y está soltando maldición en el mundo espiritual, de tal manera que le puede venir. Oh, cuidado, Cuidado, porque la Biblia es clara, Por eso dice, bendecí
porque eso te va a abrir caminos y te va a abrir la puerta. Eso hace la gente que puede discernir el mundo espiritual y natural. Que lo que decimos no tiene impacto solamente en el mundo natural, tiene impacto en el mundo natural y en el mundo espiritual. Hola. O sea, no solamente lo que hacemos, también lo que decimos. En el pasado se creía que cuando alguien daba una palabra, el impacto de esa palabra era como haber firmado un documento. Por ejemplo, si yo te decía, te voy a pagar, listo, ya no me preocupo más. Hoy anda a decirle a alguien, te voy a pagar. No, firmame acá. No te voy a pagar, somos amigos. No, firmame acá. Y antes escribano, por las dudas. Porque después me negás la firma y... Pero la palabra tenía valor. ¿Por qué? Porque la palabra tenía un peso no solamente moral, sino espiritual. Y lo sigue teniendo. Entonces, Jesús nos dijo en un par de versículos y nos habló de esto. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan? Mateo 16, 19. ¿Qué le dice? Y te daré las llaves del reino y todo lo que atares, todo lo que ates en la tierra quedará atado, ¿dónde? En el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea que de nuevo Jesús nos muestra dos planos. El plano terrenal y el plano espiritual. O sea que hay una conexión. ¿Y cuál es la conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual? ¿Qué? La autoridad que Jesús nos da. En el nombre de Jesús. Miren lo que dice Jesús a los discípulos. Lucas 10, 17 al 21. Miren lo que les dice. Y cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. ¿Qué sé si ves un escorpión y una serpiente? A mí no me va a agarrar. Y Jesús dijo, ustedes pueden caminar así, como Caperucita Roja, ¿no es cierto? Entre las serpientes y el escorpión. ¡Oh, pum! ¡Oh, mira! ¡Pum! ¡Oh, pum! Tremendo, ¿no? Esos son de llegar alto. Un serpiente, pa. Ah, escorpión, pa. Eso es lo que le dijo Jesús. ¿Por qué? Porque yo vi caer, dice Jesús, a Satanás como un rayo. Tremendo. O sea que hay una conexión entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y mucho de lo que vemos hoy se explica desde lo espiritual. La gente, dice Pablo en otro pasaje, el diablo le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que cuando hay mucha opresión, hay gente que no puede ver la luz, no puede entender el evangelio, pero no porque no quiere, sino porque hay opresión espiritual. Por eso nos manda a orar el Señor y nos dice, tenés que orar. Hola. Tenés que atar y desatar, tenés autoridad en el nombre de Jesús. No tenés que ir como la vida, porque, no, hay que orar. Hola. Decirle al de al lado, orá. Orá, no vaya como un gira ahí, no, Dios te dio autoridad, autoridad. ¿Amén o no? Porque le digo a todos, no es que dijo, a vos te doy, a vos no te doy, te doy, no te doy, te doy, no te doy, te doy. No es que Dios hizo así, ¿no? Agarrar una margarita, me dio, no me dio, me dio, no me dio, me dio, no me dio. No, está escrito, la palabra de Dios dice, tenemos que autoridad. Tenemos autoridad. Autoridad para atar y para desatar. En el nombre de Jesús de Nazaret. No dijo, algunos tienen la autoridad. No, dijo, todos los que creen en el nombre de Jesús tienen autoridad para atar y desatar, para echar fuera demonios. ¿Por qué? No porque tiene la coronita, no porque Dios dijo, Jesús dijo, vi a Satanás caer como un rayo. O sea que lo que dijo es, yo lo vencí en la cruz. Yo lo bajé. En realidad el que lo bajó es Jesús y nosotros vamos caminando con la autoridad de Jesús. No es que yo puedo, no. Si yo voy en la carne, en el plano natural, el escorpión me va a picar y la serpiente me va a morder. Pero como tengo el mundo espiritual y camino en la autoridad espiritual, esos demonios no me pueden tocar. Salvo que Dios lo permita, con un propósito. Pero si no, no me pueden tocar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos enseña?
queridos discípulos, hijos míos, entiendan los dos planos, el plano natural y el plano espiritual. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que a veces confundimos los planos natural y espiritual. Por ejemplo, voy a rendir un examen, no estudié, digo, Señor, que me pregunte lo que sé. Segale que cuando yo diga pavadas no me vea. Puede ocurrir, ¿no? Y a veces no sé. Señor, segalo que no me vea cuando me estoy copiando, Padre. No funciona esa autoridad. Gloria a Dios, ¿no? Te reprendo, profesor. En el nombre de Jesús, sujétate ahora. No se me sujeta el profesor, pastor. Gloria a Dios. Bueno, es así, ¿no? Es como, viene el alquiler, te reprendo, te reprendo. Págame la renta, diría el señor Barriga. No, te reprendo, te reprendo. Si no me pagás, mire, te voy a tener que desalojar. No, diablo, fuera, diablo. ¿Viste? No entiende. O sea, en realidad el mundo espiritual no está en el que viene, no es en la boleta de la luz, que ahora va a venir bastante picadita. No está en la boleta de la luz. No está en la boleta. Lo que está en otros lugares donde yo tengo que aprender a orar. Por ejemplo, tengo que orar de otra manera. Tengo que orar que se me vaya la nube de demonio que no me deja pensar cómo generar más dinero. Por ejemplo, si tengo un trabajo. O la opresión que me está frenando en el mundo espiritual para que no crezca, para que no avance en mi carrera, por ejemplo. Eso sí es espiritual. Lo que no es espiritual es que no puedo confundir los demonios con lo que tengo que hacer yo. Y ahí es donde mucha gente se empantana, ¿no? Ahora, si vos tenés un demonio que te dice, no trabaje, que no hace falta trabajar, entonces ese hay que reprender, o sea. Ay, no, esa era la palabra que yo estaba esperando, pastor. Tremendo. Así que el Señor nos da autoridad sobrenatural, pero para tener impacto en lo espiritual. Hay un pasaje muy antiguo que está en el libro del Éxodo, que nos muestra esta figura de los dos planos, ¿no? Está seguramente alguna vez lo han leído, capaz que no, está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Es uno de los primeros libros de la Biblia, cuando Moisés sale ¿se acuerdan que cruzan el Mar Rojo, están en el desierto? Y llegan a un lugar donde el pueblo tenía sed y Dios hace salir agua de la roca. Se llamaba Refidim. Ahí estaba la peña de Oreb. Y cuando ellos se quejaban, el Señor hace salir agua de la roca. Pero miren lo que pasa en el versículo 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Y mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, dice la Escritura, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur se le ocurrió la gran idea y le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y como resultado, Jesús aplastó al ejército en la batalla. Tremendo, ¿no? ¿Qué imagen? Uno lo ve. No, ahí hay una obra, una pintura que también les traje. La saqué de ahí, no la traje acá, pero bueno. Ahí lo ven a Aarón y Hur y Moisés con su vara, arriba y abajo están todos peleando. Y el plano, ¿no? El plano natural vendría a ser acá, ¿no? Todos los que están acá peleando, Josué, ¿no? Y acá arriba. Ahora, lo que pasaba arriba tenía consecuencias ¿dónde? Abajo. Ahora, ¿qué pasa? Primero, vamos a ver. ¿Qué pasó en Refidim? Refidim, como yo les decía, era donde el capítulo mismo, donde sale agua de la roca. O sea, lo que habíamos visto es que Dios hizo un milagro, tremendo milagro, que salió agua de una roca en medio del desierto. La Biblia dice, y esa roca era Cristo. Miren lo significativo que es. Por eso dice,
de la roca salió el agua y esa roca era Cristo, dice Pablo en Corintios. O sea que hay una revelación de Cristo en ese mismo lugar. Tal es así que, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa. No bien ocurre el milagro, aparecen los enemigos. Qué casualidad. ¿Viste que cuando algo te sale bien, de repente te viene una prueba o te viene algo que vos decís, es como que me estaba olfateando y de repente al otro día viene? Por eso cuando viste que uno dice, no canté victoria, guarda que en cualquier momento te vienen a... No, te compraste el celular, guarda porque te lo vienen a... No, eso puede ser. Pero bueno, eso pasa siempre, puede ser viejo o nuevo, pero... Uno tiene que estar preparado que en el momento que menos imaginás, y así pasó, vinieron los amalecitas. Los amalecitas vienen de la palabra Amalek, y Amalek era de la tribu era descendientes de Saúl. Por eso se dice que en la Biblia los amalecitas son tipos de la carne. No tipos de la carne, no es que trabajan en el frigorífico, no. Es un simbolismo, eso quise decir con tipo, es un simbolismo, es una metáfora, es algo que nos identifica a la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces habla de que cuando viene Amalek es ese simbolismo de, por ejemplo, el ego. La figura estelar de la carne es el ego. ¿Alguno tiene lucha contra el ego? Si no tiene lucha contra el ego, no es un ser humano prácticamente, ¿no? No, yo lo tengo redominado. Bueno, justamente en ese problema, porque si te crees que lo tenés súper dominado, es que el ego ya te está comiendo. Ahora, o sea, el ego, algunos dicen, no, pastor, yo ya la tengo súper... No, bueno, para. Ojo con el ego, porque el ego viene cuando menos te lo imaginas. El ego te viene así, cuando te queriste acordar, te comió. Por eso, justamente nos enseña la palabra que al ego hay que llevarlo ¿dónde? A dar una vueltita. No, ¿a dónde hay que llevarlo? A la cruz. ¿A dónde? A la cruz. ¿Cada cuánto tengo que llevarlo al ego a la cruz? Una vez cada 6 meses, ¿no? ¿Cada cuánto hay que llevarlo? Y mira, ahora... O sea, mañana, a la tarde. Cuando te pisan el callo, tenés que... ¿Vos sabés quién soy yo? Me acabás de pisar el callo a mí. Bueno, fíjate que tenés un problemita con el ego. O sea, yo soy tiquitiqui. Cuando uno camina sobre el ego, no, pero tenés que tener buena autoestima para ser una persona importante en la vida. Sí, tranquilo, ojo con esa historia de la autoestima. Una cosa es tener baja autoestima, pero cuando yo tengo la buena autoestima en Cristo, la tengo en Cristo. O sea, no es que... me considero menos. Yo me considero bien, pero en Cristo. ¿Quién se cree que es? Ojo con mi ego, porque es la nave principal de la flota del diablo. No sé dónde lo saqué, ¿sabes? Lo leí por ahí en algún... Tremendo. El ego viene. Pero qué tremendo que el ego afecta al mundo natural, obviamente, porque el ego me pega a mí, pero pega en el mundo espiritual. Pará, papá, ¿de dónde sacaste eso? No, un momento. El diablo, ¿cuál fue su rebelión? El ego. El ego. Lean la Biblia. Ezequiel. Ezequiel 28. Lucifer. Se la creyó. O sea que ¿cuál es? También lo dice en Timoteo. No caigan en el pecado de Satanás. ¿No? Tener cuidado. No caer en el... ¿Por qué? Porque es tremendo. Y además es el pecado que menos uno se da cuenta. Es como el mal aliento. ¿Se dan cuenta los demás? La persona es como que tiene el ego, pero ¿conocen gente ególatra? Gente que no para de hablar de sí mismo. Y vos decís, pero este tipo no se da cuenta de que empezamos, no termina de hablar de sí mismo. Y no se da cuenta, porque el ego te come, te va. Y ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que te crees, te vas haciendo... Y bueno, y es Amalek. Entonces Amalek viene...
no solamente con el ego es lo más, digamos, que viene mucho, pero vienen muchas cosas atrás, ¿no? La crítica, qué sé yo, hay un montón. Después empiezan pequeñas acciones, mentira, engaño, esto, lo otro, el tema del cuerpo, bueno, diferentes cosas. Uno empieza a darse cuenta que todo está conectado. Por eso el mundo espiritual tiene una relación con nuestras acciones. Con lo que decimos, ya lo dije. Entonces el ego te va haciendo el caminito. Entonces fíjate que viene Amalek después que tuvieron la victoria con el agua. Parecía que estaba todo bien, pero no. Cuando pudieron arreglar un tema, vino Amalek. Entonces Moisés, un hombre sabio, un hombre espiritual, dijo, esto hay que atacarlo desde dos lados. No podemos enfrentar desde un solo plano. Vamos a enfrentarlo desde los dos lados. Vamos a hacer así. Vamos a hacer el team Valle y el team Colina. No, el team Valle son los que están ahí con la espada, pa, 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 pa. Y el team Colina estaban arriba, ¿no? Son los que fueron arriba. Aarón, Hur y Moisés. Moisés dijo, yo voy al team. Claro, pero él dijo, yo voy a levantar las manos con la vara de Dios, que fue la que usó para abrir el mar rojo, y cuando yo levante, vos vas a andar bien. Claro, no pensó Moisés que por ahí las manos se le cansaban, porque ahí está la humanidad que juega con lo espiritual, la humanidad lo espiritual. Pues decís, ¿qué tiene que ver que la mano se cansaba? La mano se cansa porque somos seres humanos, pero el impacto era espiritual cuando levantaba las manos. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo que yo hago tiene un impacto espiritual? Cuando yo oro, Jesús dijo, oren para no entrar en tentación. Dice Pedro, velad y orad porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. O sea que hay una correlación directa, no indirecta, sino directa, entre nuestra oración, nuestra intimidad con Dios, nuestra relación personal con Dios y nuestra victoria espiritual en el terreno natural. No es que es casualidad, sino que hay una correlación la cual enseña la Biblia de punta a punta y nos dice, mantenete en comunión, porque los demonios no pueden acercarse a alguien que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Mantenete en comunión porque la autoridad de Dios está en tu palabra. Cuando vos soltás palabra de Dios y la autoridad hace que las tinieblas se vayan. Entonces, uno está peleando como Josué. Señor, pastor, me levanto a la mañana y no hago otra cosa que laburar. Sí, ¿y orás? No. Bueno, ¿y cómo está? Y me están dando como para que tenga. ¿Quién ora por vos? No. ¿Quién ora por vos? ¿Quién ora por vos? ¿Le decís a alguien, orá por mí? Yo me acuerdo cada vez que rendía un examen, los volvía todo el mundo loco. Orá por mí, orá por mí, orá por mí. Me decían, estudiá, ¿eh? Sí, yo estudio, pero orá por mí, orá por mí, orá por mí. A veces tengo que ir a una entrevista con una autoridad. Esta semana pasada me tuve que entrevistar con algunas autoridades, ¿no? Bastante bien anduve, 3 intendentes. ¡Puah! Pura gracia de Dios. Pero yo no iba como un chaval. No, Señor, dame palabra, Señor, dame autoridad. Que cuando ore por esa persona, vos la toques. Señor, hagas algo en esa persona. Eran de los dos partidos, ¿eh? No se crea que uno... Y a los dos le di para que tenga. En el mundo espiritual. Nosotros vamos, va el reino de Dios. Jesús dijo, ustedes van y va el reino. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor nos dio palabras de autoridad. Vayamos con autoridad a dar paz. Paz. ¿Quién va a soltar paz en este tiempo de conflicto, de grieta, de odio, de rencores? Soltemos paz. La iglesia de Dios tiene paz para dar. En el mundo espiritual, no digas que se prenda fuego todo. Eso no dicen los hijos de Dios. Los hijos de Dios sueltan paz. Sueltan paz en el mundo espiritual. La iglesia suelta paz. Bendigo a las autoridades. Que bendigo que le caiga un rayo. Bendigo a las autoridades nacionales, bendigo a las autoridades de la ciudad, porque toda autoridad, dice la Biblia, está puesta por Dios. Agárratela con la Biblia. La Biblia nos muestra eso, hay que orar, pero soltemos paz.
Bendigamos la Argentina, bendigamos que se conviertan y que el Señor haga una obra. Somos gente de reino. A veces nos contagiamos y estamos peleando en el mundo natural. No, nosotros tenemos autoridad en el mundo espiritual. Soltemos paz, soltemos bendición para la Argentina, soltemos paz para nuestra vida, para nuestra familia. Vamos, somos el ejército del Señor. Ay, pastor, pero sabe que estoy peleando. Moisés dijo claramente, no dejes que Amalek avance. Salí a pelear, Josué. Agarrá a la gente que quiera ir y andá a pelear. O sea, que no está diciendo, metete en el mundo espiritual, arriba, oh, sí, gloria, gloria, gloria. No, andá a pelear. ¿Viste esa gente que dice, no, pero yo soy realista, yo enfrento? Bueno, sí, la Biblia dice que hay que ser realista, andá a pelear. Pero no te olvides del mundo espiritual. No te olvides que tenés una correlación espiritual. No te quedes solamente en lo natural. Andá al mundo espiritual también. Somos ciudadanos de dos mundos. Amén. Somos ciudadanos y ciudadanas de dos mundos. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ah, tú eres el rey. No, mi reino no es de este mundo. Pero mi Padre, si quiere, te vuela. Dos mundos, dos realidades. Si tenés poder es porque mi Padre te lo dio, le dijo Jesús. Pedro le cortó la oreja. No, José, Pedro, no entendés nada. Tenemos que saber manejar las dos realidades. Estoy viviendo acá. Estoy viviendo acá, me tengo que comer esto, sí. Pero mi autoridad está en el mundo espiritual. Amén. Así que seamos espirituales y vivamos un mundo natural con realismo también. Con realismo, no viviendo en la nube de Valencia. No, vivimos la realidad, pero la hacemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, quizás me digas, pastor, yo siento que mi vida espiritual está como Moisés, se le caen las manos, se le cansan las manos, porque estoy peleando una batalla que ya duró bastante y se me cansan las manos. En el mundo espiritual, mi vida, por un lado estoy peleando como Josué, con esta estoy peleando, pero por el lado espiritual se me cansan las manos. Bendito sea el cuerpo de Cristo, que había dos que le levantaban las manos. Y hoy estamos juntos acá en la casa del Señor para orar unos por los otros. ¿Qué te parece? Ponete de pie, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Vamos a pedir. Yo no sé quién hoy está enfrentando una batalla. No sé cómo se llamará Amalek. ¿Qué nombre en la realidad tiene Amalek? Quizás tu falta de fe, quizás es la incredulidad. Amalek viene con incredulidad. Amalek viene con materialismo porque Esaú eligió el plato de lentejas en lugar de la bendición del Señor. Amalek viene con temores. Amalek viene con temores, viene con dudas, viene con incertidumbre. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Para dónde vas a ir? ¿De qué te sirven las bendiciones del Señor? Fíjate lo que te está pasando. Amalek viene con temor. Ojo, te vas a quedar sin nada. Fíjate fulano, fíjate esto. Amalek viene para destruir la obra de Dios. Por eso Dios dice, Amalek tiene que ser exterminado, dice más adelante, porque se levantó contra el trono del Señor. Y Amalek es el espíritu de Satanás que viene a derribar todo lo de Dios. Es el espíritu del anticristo que viene a atacar todo lo que venga de Dios. Nuestra lucha es espiritual. Es espiritual. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos dio la victoria. Jesús nos dio la victoria. Van a pisar serpientes y escorpiones, dice el Señor, y nada los va a dañar. Yo quiero empoderarte hoy en el nombre del Señor. No yo, sino el Espíritu Santo, pero yo quiero soltar palabras sobre tu vida. Para que comiences a caminar en el mundo natural, pero con la autoridad que Dios te ha dado, para atar toda fuerza del enemigo. Para que no vayas por el mundo como cualquier hijo de vecino, sino como una hija y un hijo de Dios. Con la autoridad que el Señor nos ha dado, porque a la iglesia le ha sido dada autoridad en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás, como Moisés levantó su vara. Yo voy a orar por tus manos. Señor, bendigo la mano de mis hermanos y mis hermanas. Señor, bendigo esas manos a la cual les has dado fe, Señor. Les has dado autoridad para levantar esas manos, Señor.
sobre toda tiniebla, sobre toda oscuridad, sobre todo espíritu de violencia. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús como iglesia. Y en esas manos va la autoridad del nombre de Jesús para soltar paz, para soltar bendición. Nuestra boca habla bendición. Nuestra boca transmite paz, transmite vida, transmite favor de Dios. Prosperidad. Señor, bendigo las manos prósperas. Prosperidad, Señor. Autoridad. Se va la miseria, se va la escasez, se va en el nombre de Jesús. Se va, se va, se va. En el nombre de Jesús. Serpientes y escorpiones, nada los da a dañar, Señor. Son tus hijas, son tus hijos que en el mundo viven en la dimensión espiritual. Oh Dios, suelta tu Espíritu Santo. Oh bendito Dios, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo en su entrar y en su salir. Nada los tocará, nada las tocará. Señor, una gracia, un poder, una autoridad, Señor, tu reino en ellos, tu reino espiritual en la vida de tus hijos. Oh, bendito el nombre de Jesús. Señor, sus manos fortalecidas hoy para clamar, para no bajar los brazos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor.